קדש את ליבי, קדש את נפשי, קדש את גופי לעבוד אותך. אדוני, קדש את ליבי, קדש את נפשי, קדש את גופי לעבוד אותך. Shalom. La revolución MAP es la revolución mesiánica, apostólica y profética. Es la restauración de tiempo final de todas las cosas, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles 3, del versículo 19 al 21, que dice que todo tiene que ser restaurado antes que retorne el Mesías Yeshua a Jerusalén. El pueblo de Israel de vuelta a su tierra, la tierra de Israel, y de vuelta a su Dios. Y la iglesia de retorno a los fundamentos hebreos, judíos, apostólicos, originales, como en la iglesia primera. ¡Aleluya! Los ángeles han estado esperando por 2000 años. Los demonios están temblando, porque en el siglo XXI recuperaremos toda la gloria del siglo I. Shalom. Y bienvenidos a Clamor de Avivamiento desde Israel a las naciones de la tierra. Hoy hablaremos de un tema importantísimo de tiempo final, la restauración de los judíos sefarditas. Para que podamos comprender esta restauración, primeramente tenemos que entender que Elohim está en el plan y en el compromiso absoluto de la restauración de todo Israel. En Ezequiel capítulo 36, las palabras nos dicen así, desde el versículo 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. O sea que aquí hay una promesa del Padre que Él va a restaurar a todo el pueblo de Israel, de todas las naciones de la tierra, de donde lo ha tenido esparcido. Hace unos 16 años atrás, el Padre que está en los cielos me sorprendió con algo que yo no conocía. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío, hay dos particulares grupos. Uno se llama los judíos sefarditas, que son de origen español, y los otros se llaman los judíos ashkenazí, que son de origen europeo, más particularmente la europea del este. Y en ese tiempo, más o menos en el año 1994, el Señor me envió a Toledo, a España. Y yo no sabía completamente por qué, solamente me había dicho que yo tenía que hacer una intercesión para la restauración de los judíos sefarditas. Y yo pensé, judíos sefarditas de origen español son judíos como yo. En mi caso, mi familia venía de Toledo. Y también venía de Sevilla, pero durante la Inquisición española en el año 1492, mi familia fue expulsada de España porque rehusamos convertirnos al catolicismo, porque en esa época se desató una Inquisición feroz y aquellos judíos que se rehusaron convertir fueron expulsados, perdimos todos nuestros bienes que habíamos tenido allí por muchas generaciones en España. En Sefarad es España. Entonces, cuando yo me fui a Toledo, yo pensé, ok, voy a hacer una intercesión profética para el propósito de la restauración de judíos como yo, para que también todos los sefarditas puedan retornar a Yeshua HaMashiach y también a su tierra. Pero cuando yo llegué a Toledo, algo muy extraño sucedió. El Espíritu Santo me dijo, quiero que te vayas a la sinagoga mayor de Toledo. Tengo todo el recuento histórico de lo que hice en mi libro, El poder sanador de las raíces, de lo que pasó allí, pero te voy a contar
en corto sobre lo que dice el libro y lo que me pasó a mí. Cuando llego a Toledo, me dice, ¿te vas a la sinagoga mayor? Y yo le dije, Padre Celestial, aquí en Toledo no hay sinagogas, aquí hay solamente iglesias. Si aquí no dejaron ni una sinagoga viva. Entonces el Señor me dice, yo te guiaré. Al lado mío, de un costado estaba mi esposo, del otro costado estaba un pastor mesiánico de España, y me acompañaron a medida que yo caminaba, a la derecha, a la izquierda, directo, hasta que llegué a un edificio muy grande, y ese edificio muy grande había que pagar entrada porque era una iglesia histórica llamada Santa María la Blanca. Pagué, entré, y de repente ahí en el piso, en el lugar donde hubiera podido estar, si hubiera sido una sinagoga, el arca de la Torá, donde están los rollos de las Sagradas Escrituras, entonces yo vi como unos Maguen David, unas estrellas de David sobre el piso, y me eché ahí, me eché de rodillas a ese piso y comencé a clamar al Señor y a arrepentirme por los pecados del pueblo judío sefardita. Empecé a decir, Señor, perdónanos si te rechazamos, perdónanos por la Kabbalah, porque el Kabbalah, por ejemplo, que es misticismo judío, viene de los judíos sefarditas, de los judíos de España, que es algo completamente prohibido, realmente que causa mucho problema espiritual, porque tiene mucha raíz del oculto. Entonces empecé a pedirle perdón por el Kabbalah. Empecé a pedirle perdón por todas las supersticiones, por todas las iniquidades, idolatrías, inmoralidades, y quebré las maldiciones y empecé a llamar al pueblo judío sefardita a retornar a la tierra y a retornar al Señor de la tierra, a Yahvé con su hijo Yeshua HaMashiach. Pero entre que yo estaba haciendo esto, yo no entendía que yo estaba haciendo algo mucho mayor de lo que yo pensaba. Entonces, inmediatamente después de terminar esa intercesión, un duelo tremendo cayó sobre mí. Y entre que cae un duelo tan tremendo que yo me pongo a gritar en duelo, como si estuviera haciendo duelo por 500 años de una destrucción o de una muerte muy grande. Y mi esposo no entendía, el pastor no entendía, pero todos en el piso conmigo de rodillas. Esto es una iglesia, esto ya era un sitio histórico, un lugar turístico, y la gente iba y se venía, y yo ahí de rodillas sobre ese piso con estrellas de David, llorando, clamando al Señor y llorando por un duelo terrible. Después de mucho tiempo se me apagaron las luces, pero antes de que me apagaran las luces de esa iglesia, yo le pregunté al Espíritu, le dije, Espíritu Santo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué este duelo tan terrible? Me dice, porque aquí mataron a toda tu familia. Entonces estás haciendo un duelo por lo que pasó 500 años antes. Cuando salí de la iglesia me apagaron las luces, estaba demacrada, estaba llorada, mi maquillaje ya estaba corrido, y salí con mi esposo y con este pastor. Llego a la entrada de esa iglesia y ahí está una monja vestida de civil y me queda mirando con una cara bien rígida, bien dura, y me queda bien pálida y me mira y me dice, señora, la gente se está preguntando qué estaba haciendo usted allí. Y yo le dije esto, le dije, amada, yo soy judía sefardita, quiere decir que mi familia viene de aquí, de Toledo, pero tu pueblo mató a mi pueblo aquí. Y porque mi Señor, que se llama Yeshua, al que tú le llamas Jesucristo, su nombre es Yeshua, Él me ha salvado a mí de tanto y me ha perdonado de tanto, yo entonces también he perdonado a tu pueblo por matar a mi pueblo. Cuando ella escuchó esto, yo he perdonado como judía sefardita, como judía de origen español, a tu pueblo por matar a mi pueblo, inmediatamente la rigidez se le fue. Y de repente empezaron a caerse las lágrimas. Ella se ablandó y empezó a llorar. Y cuando ella estaba llorando, yo la abracé y lloré con ella. Una judía sefardita, una católica española, y las dos llorando, llorando, llorando por el perdón y la reconciliación más poderosa, que es la reconciliación a través de Yeshua HaMashiach. Eso fue algo muy poderoso en el espíritu, algo sucedió en ese momento, pero yo me fui de vuelta a Israel sin comprender la magnitud de lo que había hecho en Toledo, en lo que había sido antes la sinagoga mayor de Toledo. Cuando llegué a Israel, el Señor empezó a abrir enfrente de mí su palabra y también datos históricos, que en 1492 y también antes de 1492, ya en 1392 se desató una persecución terrible contra los judíos de Sevilla. Muchos terminaron en Toledo, muchos se convirtieron al catolicismo para escaparse de las persecuciones.
Aquellos que se convirtieron de entre los judíos se llamaron los nuevos conversos. Los nuevos cristianos, los nuevos conversos. Más tarde también los nombres fueron los anusim. Los anusim fueron aquellos que fueron forzados a convertirse para no ser expulsados de España. En el caso de mi familia, nosotros no nos convertimos, sino que más preferimos perder todo lo que teníamos, pero mantener nuestra identidad judía. Pero miles de judíos se convirtieron al catolicismo y se transformaron en nuevos cristianos y en anusim, aquellos forzados a ser, básicamente en hebreo la palabra anusim significa los que fueron violados de su identidad judía. También les llamaban los marranos, porque a su nombre marrano le pusieron también a los cochinos y a los cerdos, porque los obligaban a hacer votos de maldición en contra de toda cosa judía. Entonces ellos tenían que hacer unos votos horribles en los cuales ellos decían que ellos decretaban así, que toda la maldición de la ley caiga sobre mí si yo hago cualquier cosa judía, si es el Shabbat, si es comer en forma santa, como dice el Señor, animales puros, que caiga toda la maldición de la ley si tengo cualquier tipo de superstición judía, o si me acerco a los judíos, y si dejo que los judíos me bendigan. Estos votos de automaldición lo hicieron los judíos que se convirtieron al catolicismo y los llamaron los marranos porque ellos también tenían que comer cantidades de cerdo para demostrar que ya no eran judíos. Ellos tenían que, a propósito, desecrar el Shabbat, a propósito, comer puerco para demostrar que ellos no eran más judíos. Pero muchos de ellos, a pesar de todo, se mantuvieron bajo cobertura, iban a la iglesia, a la misa los domingos, pero ellos llegaban a su casa los viernes por la noche, cerraban todas las cortinas, encendían las velas de Shabbat y santificaban el Shabbat y hacían las oraciones del Shabbat a pena de muerte. Y entonces cuando los vecinos veían las cortinas cerradas, muchas veces se iban al auto de fe de la Inquisición, que eran los tribunales de la Inquisición, y allí le decían a los del auto de fe de que sus vecinos parece que son judíos, parece que estos nuevos cristianos no se han convertido suficientemente y todavía estaban en lo que ellos llamaban judaizando o en las supersticiones judías, que no es nada más que la Torá y los mandamientos. Entonces venían del auto de fe y empezaban a hacerle una investigación a fondo a ver si realmente ellos todavía mantenían algunas de las tradiciones judías o no. Si encontraban cualquier libro en hebreo, ellos eran ejecutados, pena de muerte, incluso si se arrepentían en frente del auto de fe de la Inquisición, todavía eran quemados en las hogueras de la Inquisición después de pasar una tremenda humillación pública, vestidos de unas gorras horribles en punta que se llamaban y también vestidos de como un tipo de vestidos de sotanas que se llaman los sanbenitos. En esas sotanas le ponían el fuego del infierno porque decían que los judíos no se podían salvar de ninguna manera. Entonces los judíos sefardí tenían que demostrar que ellos eran católicos verdaderos, o si no, los mataban en las hogueras de la Inquisición. Por lo tanto, muchos de ellos se transformaron en católicos más fuertes que cualquier católico para poder demostrar eso. Una vez el Señor me envió aquí en el Perú, me envió en el país del Perú al Cusco. Y yo me acuerdo que nos fuimos al Cusco y todos me dijeron, no te vayas al Cusco, y arriba, ahí en las montañas, ahí esos católicos, ellos, nadie se salva, nadie acepta a Yeshua, no, nadie acepta a Jesucristo, porque a Yeshua es otra cosa, ya la vamos a ver. Entonces me decían, no, ahí no hay fuerza, el evangelio no tiene fuerza allí. Pero yo dije, el Señor me dijo que vaya y voy. Fuimos con el rabino para allá, entrando ya a la entrada del Cusco, allí mismo en el aeropuerto, el señor que nos vendió los boletos para ir también a visitar Machu Picchu, empecé a hablar con él y le dije, mira, ¿tú eres católico? Me dice, sí. Le digo, ¿tú sabes cuál es el nombre verdadero de Jesucristo? Y él me dice, ¿el nombre verdadero de Jesucristo? Le dije, sí, él es judío, él es hebreo, él es de Israel, él es el Mesías judío. Y él me dice, sí, ¿cuál es el nombre verdadero? Le dice, Yeshua, significa salvación, sanidad, redención, liberación. Este hombre se le abrieron los ojos como plato
Y hasta empezaron a mojarse los ojos con emoción. Y yo le dije, ¿tú quieres recibirlo? Y él me dice, sí, yo lo quiero recibir. Le dije, vas a tener entonces que rechazar a todos los otros dioses, a todas las vírgenes, a todos los ídolos. Me dice, sí. Él acepta a Yeshua, nace de nuevo. Hasta yo vi señales de llenura del Espíritu Santo en él también. Y entonces él me hace preguntas sobre la idolatría, la cual yo contesto claramente. Que la palabra nos dice en Deuteronomio 5, en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, que el pecado de idolatría es visitado hasta la tercera, cuarta generación y por lo tanto no está bien ir a adorar a los apus, que son como imágenes en los montes en esa área, que van a adorar imágenes del niño, ¿no? Del santo niño ahí. Entonces ese hombre nació de nuevo y no solamente él, sino también su primo más tarde. Y fue tan fácil traerlos a los pies del Señor a través del nombre de Yeshua, el nombre hebreo original, verdadero y eterno del Señor. Yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿qué es esto? Me dijo, el auto de fe de la Inquisición históricamente se movió también hacia el Perú. Y allí, por ejemplo, en el Museo de la Inquisición hay un letrero que dice que más de 80% de aquellos que mató la Inquisición eran judíos. Estos judíos eran judíos conversos al catolicismo que todavía mantenían algún tipo de tradición judía y por lo tanto incurrían en la ira de la Inquisición. Y para escaparse, estos judíos conversos, estos anusim, para escaparse del auto de fe de la Inquisición que llegaba a Lima, se fueron a los lugares más remotos como el Cusco, a las montañas, a los lugares más altos y se cerraron y ya nadie le podía predicar nada, ni una palabra, ni un evangelio, porque ellos tenían que demostrar que eran totalmente católicos. Pero cuando yo les hablé de un Mesías judío, de Yeshua, de su nombre en hebreo, era muy fácil que se podían salvar, porque la sangre judía dentro de ellos ya los llamaba y ellos podían reconocer al Mesías. Esto mismo me sucedió a mí en todas las naciones de la tierra, donde católicos se salvan fácilmente con el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los católicos del mundo hoy son latinos y son de origen, muchos de ellos son de origen judío y por lo tanto ellos han tenido que, sus antepasados negaron su identidad y por lo tanto cuando escuchan de nuevo el evangelio original con las raíces desde Sion, ellos empiezan a despertarse al Señor y tenemos una cosecha tremenda de judíos sefarditas también entre ellos. Ahora, hace unos años atrás pudimos comprender la magnitud de este movimiento de la restauración de los judíos sefarditas porque el generalísimo Franco en España se murió y cuando él se murió se permitió abrir todos los anales, todos los archivos de la Inquisición española. Y cuando se abrieron estos archivos, salió un librito que estaba archivado allí, que se llama el Libro Verde de Aragón. Y en ese libro se demuestra a qué apellidos cambiaron los judíos conversos al catolicismo. Y entonces se mostró aquí que casi todos los apellidos que terminan con EZ o con ES son de origen judío. Por ejemplo, Pérez, López, Martínez, Hernández, González, bueno, empieza tú a imaginarte. Todos aquellos que terminan con EZ y S, ¿por qué? Porque ese sufijo es un sufijo del hebreo que representa la tierra de Israel, Eretz Israel. Entonces le pusieron EZ o S al final para que se recuerden sus ancestros, para que sus descendientes, perdón, los ancestros, los descendientes se puedan recordar que ellos también vienen de la tierra de Israel y pertenecen al pueblo judío, al pueblo de Israel. No solamente ese tipo de apellidos, sino que apellidos como Peña, como Castro, como Cruz, todo tipo de apellidos, Leiva, hay demasiados, hay miles de ellos que son de origen judío sefardita y se ha hecho una estadística, el papá del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo una estadística y demostró que hay como 60 millones de descendientes de los judíos sefarditas en las naciones de la tierra. Claro, hoy en día ya no son totalmente judíos, ni crecieron judíos y muchos de ellos ya están mezclados con gentil, pero de todas maneras está allí la sangre judía llamando y clamando y por lo tanto el mensaje de restauración al fundamento hebreo original es el mensaje más importante para la cosecha de aquellos judíos sefarditas que están escondidos en el cristianismo, en el catolicismo y a veces también incluso en el ateísmo en las naciones de la tierra. Ahora vamos a poder ver. Esta restauración es tan tremenda que en Abdías versículo 20 dice así, Abdías versículo 20 dice, los cautivos de Jerusalén,
que están en Sefarad. Sefarad es España en la Biblia. Ellos poseerán las ciudades del Negev, que es el sur de Israel, el desierto de Israel, que hoy comprende 55% de la tierra de Israel. Hoy en día ya hay algunos que están retornando al seno de Israel y están asentando el Negev. Pero imagínate tú, 55% de la tierra de Israel está prometida a los judíos sefarditas de origen español, y el Señor está restaurando la identidad de ellos en todas las naciones de la tierra, porque Él no se va a perder ninguno. Claro, ya no pueden volver todos los 60 millones, pero seguro que el Señor va a retornar algunos y van a sentarse en el Negev de Israel, que las estadísticas nos dicen que a no ser que lleguen a sentarse en allí los judíos y más particularmente los sefarditas, ese Negev se va a transformar en completamente musulmán, porque los beduinos ya se lo están tomando territorio. Así que esto es una restauración de urgencia y el Señor va a llamar a muchos a hacer aliá, a emigrar, a subir a la tierra de Israel. Para eso se necesita un gran milagro, porque el gobierno de Israel tiene que reconocerlos, pero el gobierno de Israel ya va a reconocerlos porque esta es una restauración de Yahvé. En Isaías capítulo 60, yo quiero que tú veas esto, la palabra nos habla de algo tremendo en tiempo final. Está hablando de la gloria de Adonai que va a cubrir Israel. Y dice aquí en el versículo 7, de hecho vamos a ver directamente desde el versículo 9, perdón, no 7, vamos a ver algo tremendo que sucede en Israel, gente que llega y dice así: ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarshish vendrán primero para traer a tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos por el nombre de Yahvé tu Elohim y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado. Estos hijos que vienen en las naves de Tarshish son judíos sefarditas. ¿Cómo lo sé? Porque Tarshish en la Biblia es también Sefarad o España. O sea que estamos hablando de que, tal como en el año 1492, Cristóbal Colón, él se fue con sus naves para conquistar lo que es Sudamérica y América de hoy, Norte y Sudamérica, pero en esas naves estaban llenas de judíos conversos al catolicismo que se estaban escapando de los ojos de la Inquisición, y ellos establecieron todo lo que es Latinoamérica de hoy. México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, fueron todos establecidos por no solamente soldados de la Inquisición, pero también judíos conversos al catolicismo escapándose de las garras de la Inquisición. Por lo tanto, sangre judía corre por todo el pueblo latino, hasta más de 60 millones de estos descendientes, imagínate tú. Ahora, las naves de Cristóbal Colón los llevaron para allá, pero las naves de Tarshish van a empezar a retornar a los judíos sefarditas también a la tierra de Israel. Es una profecía bíblica que ya se está cumpliendo en nuestro tiempo. Pero el paso número 1 es este: retornar a los fundamentos hebreos de la fe y al evangelio original, como era predicado por los apóstoles judíos hace 2000 años atrás, removiendo fiestas paganas, removiendo toda aquella cosa que fue heredada de la teología de reemplazo y vistiéndose de nuevo de injertado en el pueblo de Israel, tal como dice Romanos capítulo 11. Ahora, esto va a ser un impacto tan grande que Ezequiel capítulo 37 nos habla de este impacto tan tremendo cuando el Señor restaura a todo el pueblo de Israel, también aquellos que ya conocemos como que ya están en Israel, y aquellos que son conocidos como judíos, pero también aquellos que no, porque la palabra nos dice en Ezequiel 37, está hablando del valle de los huesos secos, donde Ezequiel se pone a profetizar la palabra del Señor para traerle vida a los huesos secos del pueblo de Israel, y entre ellos están también los judíos sefarditas. Y dice así: y profeticé como él me había ordenado, versículo 10, Ezequiel 37. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, se pusieron pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto profetiza y diles: así dice Yahvé,
tu Elohim. He aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Podemos ver que este inmenso ejército no son solamente los 6 millones de judíos que están en este momento en Israel, o casi 7 millones, no son los 12 o 13 millones que hay en todo el mundo, quizás 15 millones, sino también un inmenso ejército que comprende e incluye a los judíos sefarditas, y en el próximo futuro vamos a escuchar mucho más sobre esto, así que oren y prepárense. Aleluya. Fuego santo, arde en mí, tú eres mi deseo, arde en mí. Fuego santo, arde en mí, tú eres mi deseo, arde en mí. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor. Santifica mi cuerpo para